¿Qué pasaría si el lugar más valioso del planeta no estuviera en los trópicos ni en las minas de oro, sino bajo el hielo eterno? ¿Y si el futuro del mundo no se decidiera en las metrópolis, sino allí donde reinan el silencio y el frío? Alaska y el Ártico no son simplemente el fin del mundo, son nuevas rutas comerciales, petróleo, gas y corredores militares. Aquí convergen los intereses de las superpotencias, y las apuestas son más altas que nunca. Quien controla el norte, controla el futuro. Pero ¿a qué precio? Quédate hasta el final de este video y descubrirás lo que normalmente se esconde tras los titulares ruidosos. El norte siempre pareció un lugar de silencio y vacío, extensiones blancas donde solo se escucha el crujido del hielo y el aullido del viento. Pero ese silencio es engañoso. Bajo las capas de nieve milenarias se esconden riquezas capaces de alterar el equilibrio de poder en el mundo. Y sobre los desiertos helados se abren rutas capaces de transformar la economía global. Hoy se habla de la ruta marítima del norte como de una nueva arteria del planeta. Cuando el hielo se retira, abre un camino para los barcos que conecta Europa y Asia mucho más rápido que la vía habitual por el canal de Suez. Para comprender su magnitud, imagina. Si un barco navega de Rotterdam a Shanghái por la ruta del sur, invierte alrededor de 35 días. Por el Ártico, apenas 18. Casi el doble de rápido. Los economistas han calculado que cada semana de ahorro supone millones de dólares en combustible y logística. Y si miles de barcos cada año eligieran el Ártico en lugar de Suez, ¿quién controlaría ese flujo? No es casualidad que las grandes potencias construyan rompehielos y bases en el norte, pues aquí no se trata de decenas de millones, sino de billones. Pero el camino a través del Ártico nunca ha sido fácil. Los primeros exploradores lo pagaron con sangre y vida. En los siglos XVIII y XIX, las expediciones europeas desaparecían una tras otra entre los hielos. La legendaria expedición de John Franklin a mediados del siglo XIX, casi 150 hombres atrapados en una trampa helada. Sus cuerpos y los restos de los barcos fueron hallados décadas después. Los periódicos de la época hablaban de la maldición del norte, y la gente común contemplaba los mapas con horror y fascinación. Los comerciantes rusos también buscaban la ruta por el norte. En Arcángel y Yakutsk se conservaban historias de mercaderes cuyos barcos quedaban destrozados por el hielo. Pero junto con los relatos de tragedia se transmitía otra idea. Quien logre pasar por aquí, dominará el mundo. Hoy esas palabras suenan proféticas. Las imágenes satelitales muestran que el hielo retrocede más rápido de lo que pronosticaban los científicos. Según los datos de comienzos del siglo XXI, el grosor del hielo ártico se redujo casi a la mitad en los últimos 50 años. Eso significa que cada nueva década abre caminos cada vez más transitables. Pero junto con las rutas, aparecen también nuevos peligros. Las tormentas en el Ártico son impredecibles, los icebergs representan una amenaza incluso para los barcos más modernos, y aún así, cada vez más navíos se aventuran por esta ruta, como si quisieran comprobar, ¿quién será el primero en reclamarla? La ruta marítima del norte no es solo logística, es un símbolo. Encierra la idea de que el mundo se hace más pequeño y el tiempo más valioso. Lo que antes fue una aventura mortal, ahora se convierte en un corredor económico del futuro. Pero en esta historia hay otra capa. El Ártico no es solo una ruta, sino también una puerta militar. Un avión o un misil que cruza el norte acorta la distancia entre continentes. Aquí se encuentra el camino más breve de América a Asia y Europa. Quien controle estos corredores obtiene una ventaja estratégica imposible de sobrevalorar. El norte dejó de ser un desierto. Se transformó en un tablero de ajedrez donde las piezas aún no están del todo colocadas. Y mientras el mundo se distrae con guerras, crisis e intrigas políticas, bajo el cielo blanco y helado se decide una pregunta. ¿A quién pertenecerá el camino hacia el futuro? En la primavera de 1867, en Washington tuvo lugar un acontecimiento que muchos contemporáneos consideraron absurdo. Rusia y los Estados Unidos firmaron un tratado para la venta de Alaska. $7.200.000. Esa fue exactamente la suma que los estadounidenses pagaron por un inmenso territorio helado que, a ojos de la mayoría, parecía absolutamente inútil. La prensa se burlaba. El ministro Seward ha comprado un cofre de hielo, escribió un periódico neoyorquino. En el Congreso se reían. ¿Para qué queremos el permafrost y los osos? Incluso dentro del propio gobierno se oyeron acusaciones de despilfarro. La compra pasó a la historia con el nombre sarcástico de la locura de Seward. ¿Pero por qué Rusia aceptó este trato? Hubo varias razones. El imperio había sufrido una dura derrota en la guerra de Crimea, y la tesorería se encontraba vacía. Mantener un territorio tan lejano y poco desarrollado resultaba cada vez más costoso. Además,
En San Petersburgo temían que Gran Bretaña pudiera apoderarse de Alaska por la fuerza en caso de un nuevo conflicto. Mejor venderla a un aliado y obtener al menos algo a cambio. Los estadounidenses, en cambio, veían en esta compra un movimiento estratégico. El secretario de Estado William Seward afirmaba que Alaska sería la puerta hacia Asia. En las sesiones predecía: algún día las rutas comerciales cruzarán el Océano Pacífico, y entonces esta tierra será invaluable. Sus palabras sonaban a fantasía, pero un siglo más tarde resultaron proféticas. Existe un hecho poco conocido. El día en que se firmó el tratado, aún ardían las velas en el edificio del Departamento de Estado en Washington. Las negociaciones se prolongaron durante toda la noche. La delegación estadounidense se apresuraba a formalizar los documentos antes del amanecer, para ser los primeros en anunciarlo a la prensa y provocar un efecto de sorpresa. A la mañana siguiente la capital ya hervía con la noticia: América compra un pedazo de Rusia. En el momento de la transacción pocos imaginaban los tesoros que escondía esa tierra. Oro, petróleo, gas, pesca, madera, todo eso se reveló más tarde. A finales del siglo XIX estalló la fiebre del oro en Alaska. Miles de personas se lanzaron hacia el norte con la esperanza de encontrar riquezas. Los periódicos que poco antes ridiculizaban la compra, ahora escribían sobre la llave dorada del futuro. Las cifras asombraban. Solo en los primeros 10 años de explotación aurífera, de Alaska se extrajo una cantidad cuyo valor superaba con creces el costo total de la compra. El acuerdo, que había sido tildado de insensatez, se transformó en una de las maniobras estatales más exitosas de la historia de Estados Unidos. Y no solo fue el oro. En el siglo XX Alaska se convirtió en un puesto militar de primera importancia. Durante la Segunda Guerra Mundial, de allí partía el puente aéreo Alaska-Siberia, del cual hablaremos más adelante. Y más tarde, en la Guerra Fría, en Alaska se instalaron bases de bombarderos estratégicos y estaciones de radar. Lo que parecía un saco de hielo se transformó en un bastión para el control del Ártico. Hoy los historiadores llaman a este acuerdo la venta del siglo. Para Rusia fue una pérdida dolorosa que aún provoca debates. Para Estados Unidos una victoria difícil de igualar. La ironía es que, riéndose de Seward, los periódicos estadounidenses no vieron lo evidente. Con esta transacción comenzaba un nuevo capítulo en la lucha por el norte. América había obtenido la llave del Ártico, y esa llave, como demostró la historia, abría no solo las puertas de la riqueza, sino también las del poder militar. Cuando en Europa retumbaban los combates y los frentes cambiaban de forma, la lejana Alaska se convirtió de pronto en el centro de la estrategia global. Parecía una tierra salvaje y helada, habitada por pescadores, aleutas y buscadores de oro, pero fue precisamente allí donde se trazó la línea por la cual se decidiría el destino de la guerra. Se trataba de la ruta Alaska-Siberia, conocida bajo el nombre en clave Al-Sib. Era un puente aéreo que unía a los Estados Unidos con la Unión Soviética. Los aviones norteamericanos, suministrados a través del programa de préstamo y arriendo, eran trasladados por Alaska y Chukotka hacia Siberia y de allí al frente. Las cifras impresionan. Durante los años de guerra, más de 8.000 aviones fueron transportados por esta ruta. Entre ellos cazas Air Cobra, bombarderos Boston y transportes Douglas. Para muchos pilotos soviéticos, estas fueron las primeras aeronaves con semejantes capacidades, pero las cifras no transmiten lo que significaba realmente este camino para las personas. Imagínese, un piloto se sienta en un avión nuevo en Fairbanks, y por delante le esperan miles de kilómetros sobre hielos, tormentas de nieve, formación de hielo y la casi total ausencia de aeródromos. En uno de los tramos, entre Welkal y Yakutsk, la temperatura en invierno caía por debajo de menos 50 grados. Los motores se congelaban en pleno vuelo, las cabinas se cubrían de escarcha y las manos de los pilotos se pegaban al metal. Un mecánico norteamericano recordaría más tarde: sabíamos que cada vuelo era una lotería. O el avión llegaba, o los cazadores lo encontraban en primavera cuando se derretía el hielo. Y sin embargo, a pesar del riesgo, el flujo no se detenía. En esa arteria se unieron dos mundos. Norteamericanos y rusos trabajaban codo con codo en los aeródromos, compartían experiencias, repartían pedazos de pan y vodka junto a la hoguera. Para la gente común aquello era más que una alianza. Era un trabajo fraterno por la supervivencia. Hay un detalle poco conocido. Muchas aviadoras soviéticas participaron en el traslado. En los archivos se conservan registros de cómo jóvenes de 20 años pilotaban pesados aviones a través del temporal, guiándose por las estrellas y por las escasas radioseñales. Su hazaña apenas se menciona en los manuales, pero fueron ellas quienes hicieron posible que la técnica llegara al frente. La prensa estadounidense de entonces escribía sobre el camino helado de la amistad. Los periódicos soviéticos lo llamaban la arteria de la victoria. Y no eran palabras vacías.
Esos 8.000 aviones desempeñaron un papel enorme en los combates aéreos del frente oriental. Las Air Cobra se convirtieron en las máquinas favoritas de los ases soviéticos, incluido Alexander Pokrishkin, que derribó con ellas decenas de aviones alemanes. Pero el precio fue terrible. Cientos de pilotos nunca regresaron. Sus nombres no siempre aparecieron en las crónicas. Sus tumbas fueron colinas sin nombre y ríos helados. En Chukotka todavía se encuentran restos de Douglas caídos en las tormentas. Esos fragmentos recuerdan que cada kilómetro de la ruta se pagó con vidas humanas. Para Alaska, la guerra marcó el momento en que su importancia cambió para siempre. La antigua locura de Seward de pronto se convirtió en el puente principal entre dos continentes. Cuando los frentes se desplazaron y la victoria se acercaba, los estrategas de ambas orillas comprendieron. El norte no era un vacío. Era un corredor capaz de unir mundos. Y esa lección permanecería como la más importante para todos los que después miraran el mapa del Ártico. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el norte volvió a convertirse en un mapa lleno de flechas rojas y puntos secretos. Los antiguos aliados eran ahora adversarios, y Alaska dejó de ser un territorio remoto para transformarse en la primera línea de una nueva partida global de ajedrez. Al inicio de la Guerra Fría, los estrategas del Pentágono y del Kremlin comprendieron una verdad simple pero aterradora. La ruta más corta para misiles nucleares y bombarderos pasaba por el Polo Norte. El vuelo desde Siberia a Canadá, o desde Alaska a Leningrado, tomaba apenas unas horas. El Ártico ya no era un desierto, sino un barril de pólvora sobre el que se sentaba el mundo entero. En los años 50, Estados Unidos construyó un sistema con nombre en clave DW Line, la línea de alerta temprana. Miles de kilómetros de estaciones de radar, distribuidas desde Alaska hasta Groenlandia. Estas estaciones debían ser las primeras en detectar bombarderos o misiles soviéticos. Los soldados destinados allí recordaban que la vida en esos puestos se parecía a un destierro voluntario. Pasaban meses sin ver otra cosa que nieve e instrumentos. Uno de ellos escribió en una carta a casa: «Cada día parece una eternidad y el cielo oprime con su silencio». En respuesta, la URSS comenzó a utilizar intensivamente submarinos, que patrullaban en secreto el Ártico con ojivas nucleares a bordo. Existen documentos que relatan cómo los submarinos soviéticos emergían entre barcos pesqueros estadounidenses, provocando auténtico pánico entre los testigos. Pocos saben que en Alaska existieron proyectos secretos en los que los militares intentaron usar el propio hielo como arma. Uno de ellos preveía la construcción de una base dentro de un iceberg, un refugio donde almacenar misiles. La idea sonaba descabellada, pero en plena carrera nuclear fue considerada con total seriedad. El miedo a un ataque repentino a través del norte era tan grande que incluso en las escuelas estadounidenses se enseñaba a los niños que, si sonaba la sirena, tendrían solo unos minutos para esconderse bajo el pupitre. En la Unión Soviética se imprimían carteles con la imagen de aviones norteamericanos volando sobre el Ártico. El norte se transformó en un símbolo de amenaza presente en la conciencia de todos. Uno de los momentos más tensos llegó en los años 60, cuando la crisis de Cuba coincidió con el aumento de patrullas en el Ártico. Submarinos estadounidenses y soviéticos llegaron literalmente a chocar entre sí bajo el hielo. De ello casi no se escribía en los periódicos, pero en los archivos se conservan informes de comandantes. La distancia entre nuestros cascos era de no más de 10 metros. Un segundo más y habríamos comenzado la guerra. Pero junto con la amenaza, la Guerra Fría también regaló al Ártico nuevas tecnologías. Fue entonces cuando se construyeron los rompehielos atómicos más potentes y se probaron por primera vez los sistemas de control de navegación global. Todo esto se convertiría más tarde en la base para el desarrollo pacífico del norte. Y sin embargo, la herencia principal de aquella época sigue siendo la atmósfera de tensión. Para la gente que vivía en Alaska, cada día era un recordatorio de que estaban en la línea de fuego. Para los soldados soviéticos en el Ártico, de que el enemigo estaba a solo unos minutos de vuelo. La Guerra Fría terminó, pero el Ártico no dejó de ser un objetivo. Simplemente, las piezas en el tablero de ajedrez cambiaron de lugar, y ahora la pregunta resuena de otra forma. ¿Quién será el primero en clavar su bandera en el hielo en este nuevo siglo? Si en la Guerra Fría el Ártico fue símbolo de amenaza, en el siglo XXI se ha convertido en símbolo de codicia. El hielo retrocede y con él queda al descubierto lo que durante décadas permaneció oculto bajo la corteza blanca. Los geólogos llaman al Ártico la última porción no repartida del planeta. Según las estimaciones de los expertos, aquí se concentra hasta un tercio de las reservas mundiales de gas y alrededor de un 13% del petróleo. Son cientos de miles de millones de barriles de combustible capaces de transformar la energía de todo el mundo.
y esa cifra resuena con más fuerza aún en un contexto en el que los yacimientos tradicionales en otras regiones del planeta se van agotando poco a poco. Las primeras exploraciones comenzaron ya a mediados del siglo XX. En el norte de Alaska, los estadounidenses descubrieron riquísimos yacimientos de petróleo, el célebre Prudhoe Bay. De allí partió el gigantesco oleoducto transalasqueño de más de 1000 kilómetros de longitud que atraviesa montañas y tundras. Su construcción fue una verdadera hazaña de ingeniería. Tendían las tuberías sobre el permafrost, donde el metal se agrietaba con el frío y la maquinaria quedaba atrapada en la nieve. Pero el flujo de petróleo comenzó, y con él cambió la economía de Estados Unidos. La Unión Soviética tampoco se quedó atrás. En los años 80 se llevaron a cabo perforaciones a gran escala en los mares de Kara y de Barents. La prensa de entonces escribía sobre el oro negro del Ártico, y en los despachos del partido se discutía seriamente la idea de convertir el norte en una nueva Arabia Saudí petrolera. Pero junto con la riqueza llegaron las catástrofes. En los años 70, Alaska sufrió el derrame del petrolero Exxon Valdez. Miles de toneladas de crudo cubrieron el océano, matando aves, focas y peces. Los aleutas locales recordaban, la costa donde recogíamos moluscos durante cientos de años se convirtió en un cementerio. Ese desastre se convirtió en símbolo del precio que la humanidad está dispuesta a pagar por los recursos. Es significativo que fueran precisamente los pueblos originarios del Ártico, Inuit, aleutas, chukchis, quienes se convirtieron en testigos de esta nueva caza de riquezas. Su forma de vida había estado basada durante milenios en la caza, la pesca y el respeto a la naturaleza. Pero llegaron las compañías con sus torres de perforación y el mundo familiar se resquebrajó. En algunas aldeas, los jóvenes se marcharon a trabajar en las plataformas petroleras, mientras los ancianos permanecían con la sensación de que su tierra había sido vendida. Hoy la lucha por los recursos del Ártico ya no la libran empresas aisladas, sino estados enteros. Rusia reclama vastas zonas de la plataforma continental, Estados Unidos refuerza sus bases en Alaska, China se autodenomina casi potencia ártica e invierte miles de millones en investigación. Los economistas calculan que la explotación de las reservas árticas podría generar billones de dólares de beneficios en el transcurso de un siglo. Pero los activistas medioambientales advierten, cualquier daño a este ecosistema helado puede ser irreversible. A diferencia de los trópicos, aquí la naturaleza no se regenera en décadas, sino en milenios. El Ártico se ha convertido una vez más en escenario de contradicciones. Para algunos es la oportunidad de nuevas riquezas, para otros una amenaza mortal para el planeta. Pero una cosa está clara, la energía bajo el hielo es el combustible del futuro, y quien sea el primero en extender la mano hacia esos yacimientos obtendrá no solo petróleo y gas, sino el poder sobre la economía mundial. El Ártico de hoy no se trata solo de petróleo y gas, sino también de poder. Quienes miran el mapa desde arriba no ven un simple espacio en blanco, sino un escenario estratégico donde se ponen a prueba los músculos. Por eso en el norte vuelve a escucharse el rugido de los motores, vuelven a realizarse maniobras y bajo el hielo vuelven a desplazarse submarinos. Estados Unidos refuerza su presencia militar en Alaska. En la base de Elmendorf se encuentran cazas de quinta generación, listos para despegar en cualquier momento hacia los visitantes, procedentes de Rusia o China. Los pilotos cuentan que las guardias aquí son especiales. A veces asciendes al cielo y en el horizonte aparecen las siluetas de aviones espía extranjeros. Todo el juego se reduce a quién titubea primero, quién se aparta antes. Rusia responde de manera simétrica. En Chukotka y Nueva Zembla se han reactivado antiguas bases soviéticas, se han instalado nuevos radares y sistemas de defensa aérea. Submarinos nucleares emergen regularmente en el Ártico, a veces literalmente rompiendo el hielo con sus cascos. Existen testimonios de pescadores que han visto cómo, entre los icebergs, surgía de repente la oscura espalda de acero de un submarino. Estos relatos suenan como escenas de cine, pero para los habitantes del extremo norte, hace tiempo que son parte de la rutina. China también muestra interés. Formalmente no posee territorios árticos, pero se autodenomina Estado casi ártico. Sus barcos participan en expediciones internacionales y sus rompehielos entran cada vez con más frecuencia en puertos del norte. Los analistas militares lo dicen sin rodeos. Hoy China estudia el Ártico y mañana querrá repartir sus recursos. Los rompehielos desempeñan un papel especial en estos Juegos Árticos. No son solo barcos para guiar convoyes, sino verdaderas herramientas de poder. Rusia posee la flota de rompehielos más grande del mundo, incluidos gigantes nucleares capaces de partir hielo de más de 3 metros de espesor. Los estadounidenses, en cambio, van muy a la saga. Su parque de rompehielos puede contarse con los dedos de una mano.
Por eso en los círculos de expertos se dice, quien tenga los rompehielos no tiene el Ártico. Pero los ejercicios en el norte no se reducen a la técnica, también se trata de personas. Soldados de la OTAN que se entrenaban en Noruega confesaron a periodistas, nunca imaginamos que el frío pudiera ser un arma. 30 grados bajo cero quiebran la voluntad más rápido que la artillería. Y es cierto, el propio norte se convierte en un campo de batalla donde el enemigo no siempre es el adversario, sino el hielo y la tormenta. Hay además una cara oculta en los Juegos Árticos. En los últimos años se han registrado cada vez más ciberataques y combates de guerra electrónica en la región. Aviones que de repente pierden la señal GPS, barcos que reciben coordenadas falsas, satélites que detectan zonas muertas donde se bloquea la comunicación. Nadie lo admite oficialmente, pero los expertos están seguros. Son nuevos métodos de guerra, y el Ártico se ha convertido en un polígono para ensayarlos. Todo esto crea una atmósfera como si el norte estuviera otra vez al borde de un gran juego. Pero ahora las apuestas son más altas. Si en el siglo XX se hablaba de misiles y bases, en el siglo XXI se suman recursos, tecnologías y cambios climáticos. El Ártico se transforma en un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven lentamente, pero cada jugada puede costar el mundo entero. El Ártico es como un tablero de ajedrez cubierto de hielo. Cada casilla es petróleo, gas o un corredor para misiles y barcos. Cada pieza en este tablero es un estado que intenta demostrar que es él quien tiene derecho a llamar al norte suyo. Pero en este juego no existe la regla de jaque mate. Aquí las apuestas son mucho más altas. El control del futuro del mundo. Los científicos predicen que hacia mediados del siglo XXI, el hielo estival en el Ártico podría desaparecer casi por completo. Eso significa que la ruta marítima del norte será navegable todo el año y que los recursos ocultos bajo el lecho marino estarán disponibles sin costes desmesurados. Imagine, miles de millones de barriles de petróleo, billones de metros cúbicos de gas, metales raros indispensables para la electrónica y la energía verde. Todo ello quedará al alcance de la mano. Pero la pregunta es, ¿de quién? Rusia ya ha reclamado parte de la plataforma ártica, plantando simbólicamente una bandera de titanio en el fondo bajo el Polo Norte. Estados Unidos responde con la construcción de nuevas bases e inversiones en su flota. China abre estaciones científicas y habla abiertamente de una ruta de la seda polar. Europa, aunque no tiene salida directa al Ártico, también reclama su parte a través de países aliados como Noruega y Dinamarca. Y surge la cuestión, ¿es posible una división pacífica del norte? La historia sugiere lo contrario. Cada vez que la humanidad se ha enfrentado a tierras nuevas, ya fueran colonias en África o el oro de Alaska, inevitablemente comenzaron los conflictos, y el Ártico corre el riesgo de repetir ese camino, solo que ahora lo que está en juego no es un continente, sino el planeta entero. Pero existe otro escenario. Algunos analistas creen que el norte podría convertirse en un ejemplo de cooperación. Ya funciona hoy el Consejo Ártico, donde los países negocian sobre investigación científica y ecología. En la historia hubo precedentes de enemigos que hallaron un lenguaje común por el bien del polo, la Antártida, que hasta hoy sigue siendo una zona de paz y ciencia. ¿Podrá el Ártico repetir ese modelo? Las personas que han vivido aquí durante siglos lo ven de otra manera. Para los aleutas, inuit y chukchis, el norte es un hogar, no un trofeo estratégico. Ellos plantean una pregunta sencilla. Si vienen aquí por petróleo y misiles, ¿qué quedará para nuestros hijos? Su voz apenas se escucha en los despachos donde se trazan las fronteras, pero precisamente ella recuerda que el Ártico no es solo recursos, sino un mundo vivo que puede perderse para siempre. La pregunta final sigue abierta. ¿El Ártico puede ser la llave de una nueva era de cooperación o la chispa de un conflicto global? Puede convertirse en escaparate de la codicia humana o en ejemplo de sabiduría. Todo depende de qué jugada hagan los jugadores sobre el tablero helado. ¿Quién se quedará con el norte? Y sobre todo, ¿qué precio habrá que pagar por ello? La respuesta aún no existe. Y quizá sean ustedes testigos de cómo el futuro del mundo se decide bajo el cielo helado del Ártico.